buenos días a todas. Sí, disculpe. Jesús Antonio Pinto Tortosa. Es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense y el CSIC, 2012. Desde 2014 y hasta 2022 ha trabajado como profesor de la Universidad Europea de Madrid, donde ha impartido clase en el grado en Relaciones Internacionales, que coordinó entre 2020 y 2022. Sus líneas de investigación son el liberalismo español en el siglo XIX, la esclavitud en el Caribe hispano en los siglos XVIII y XIX, el despegue industrial español en la centuria decimonónica y la innovación educativa, aprendizaje-servicio, aprendizaje experiencial y aprendizaje basado en retos. Desde 2020 es profesor titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales. En la actualidad es profesor en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Gracias también a Ignacia por haberse puesto en contacto conmigo estos días atrás para la coordinación de la conexión. También quiero agradecer, en este caso, pues, a Julieta Espín, a la compañera de la Universidad Europea, que me invitó a participar primero en el volumen y ahora, pues, en esta conversación que vamos a tener aquí todos. Me he tomado la libertad, creo que será posible, de hacer una pequeña presentación. ¿La puedo compartir, verdad, Ignacia? Sí, estupendo. Sí, adelante y gracias. Agradecemos a la doctora Julieta que la hemos tenido en los otros foros, pero en esta ocasión por agenda no podríamos coincidir, pero le agradecemos muchísimo que nos haya ayudado para esta ocasión. ¿Lo puede presentar? Un segundín que tengo que configurar antes los permisos. Sí, no se preocupe. Y también, más adelante, estamos trabajando en un libro sobre política internacional. Está ya en edición. Esperamos que salga, Pues miren, no voy a poder compartir la pantalla porque tendría que reiniciar Google y puesto que ya hemos iniciado la sesión, tengo la presentación delante, entonces lo que hago es que la voy a ir siguiendo y siento que me vayan a estar viendo a mí todo el rato, que no tengo tanto interés. ¿Vale? O si gusta puede compartírmela y se la voy pasando como guste. No se preocupe porque, bueno, voy a intentar. Además, lo que me decía de que la sesión llega hasta los 30 minutos va un poco en la línea de lo que yo esperaba porque me gustaría que hubiese más debate posteriormente. Entonces, bueno, pues empezamos. Como decía, gracias a todos por invitarme a este foro y, bueno, en primer lugar yo quiero comenzar con una excusatio non petita que se torna en accusatio manifesta, ¿no? Yo intervengo aquí, pero yo soy un lego en la materia, no soy experto en relaciones internacionales, soy historiador, mi formación es como historiador. Lo que sucede es que una de las líneas de investigación que estoy desarrollando desde hace ya años, que es la historia industrial en lo que es la Europa del Sur, lo que nosotros llamamos la Europa del Sur en el siglo XIX y en el siglo XX, nos ha llevado a mí y a mis compañeros de grupo de investigación a estudiar la historia de las fuentes de energía, en concreto del gas, los orígenes de la industria gasística durante todo el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Y precisamente ese tema de investigación, a raíz de la dependencia energética que se ha puesto de manifiesta en el último año como consecuencia de la guerra de Ucrania y la crisis de abastecimiento energético que ha provocado a nivel mundial, además del fenómeno de la inflación, pues me han llevado a preocuparme por el tema de la geoestrategia, de la geopolítica y de los intereses occidentales en diferentes escenarios en determinados periodos de la historia, ¿no? Por eso, precisamente, cuando Julieta Espín pues, me animó a participar en el libro, le propuse una comunicación y un capítulo con este título, ¿no? La herencia de los otros, entendiendo el presente del Magreb y Oriente Medio a partir de la herencia poscolonial. ¿Por qué? Pues porque justo yo acababa de escribir un libro que ahora mismo se está acabando de maquetar para imprimirse sobre los acontecimientos que mi generación, la generación millennial de los 80, la década de 1980, ha vivido, y ahí tuve que dedicar bastante espacio a la evolución
de Oriente Medio y de Magreb desde el último cuarto del siglo XX en adelante y centré mucho la atención en el análisis de este espacio territorial. Y me parece que en buena medida lo injusto del devenir histórico de estos territorios en los últimos años, así como del juicio al que se les somete desde la perspectiva del mundo en el que yo vivo, que es el mundo occidental, se explica en buena medida a partir precisamente de una relectura postcolonial de esta región. Entonces, sin más dilación, una vez que he explicado las motivaciones de esta ponencia, pues procedo a exponer mis principales puntos de argumento. En primer lugar, de manera introductoria, tenemos que enmarcar un poco la evolución reciente de la región de Oriente Medio y el Magreb desde el año 2008 en adelante, en el contexto político, económico y social global. Y hay un factor que ayuda a entender las transformaciones que experimentan todos estos territorios desde finales de la primera década del siglo XXI, que es precisamente la crisis financiera del año 2008. La crisis financiera de 2008 es una crisis que impacta a todo el mundo occidental, que tiene su germen en Estados Unidos y que irradia a todo Occidente y que se hace sentir muy especialmente en aquellas otras regiones y aquellos territorios que dependen económicamente de Occidente. Bien porque su suministro está condicionado por el aporte de mercancías, de materias primas y de productos manufacturados desde Occidente, o bien porque empresas y multinacionales occidentales están presentes en estos territorios, no solo comprometiendo sus posibilidades de desarrollo, sino también fagocitando la explotación de los recursos naturales que estos territorios pueden ofrecer. Entonces, en la medida en que son territorios dependientes de Occidente, cuando Occidente se convulsiona como consecuencia de la crisis financiera de 2008, toda esta región va a sufrir una convulsión mucho más dramática. Una convulsión mucho más dramática que no es nueva, sino que viene desde bastante tiempo atrás. Digamos que la situación de postración económica del Oriente Medio y el Magreb se remonta a comienzos del siglo XXI, incluso a finales de la década de 1990. La crisis del 2008 lo único que hace es acelerar el proceso y crear un caldo de cultivo propicio para que se comiencen a producir una serie de transformaciones socioeconómicas y políticas que son muy esperanzadoras a priori, pero que al final acaban frustrándose. Todos los países que componen la región de Oriente Medio y el Magreb reúnen una serie de características, una serie de rasgos comunes que yo resumo en tres, básicamente. Esos tres rasgos comunes son la existencia de regímenes políticos de escasa o nula calidad democrática. Nos encontramos tanto dictaduras militares, como en el caso del Irak de Saddam Hussein y del Ba'ath, como monarquías autoritarias, en el caso de Marruecos, o pseudodemocracias parlamentarias que en el fondo son oligarquías, como ocurre en el caso de Siria, de la Siria del clan al-Assad. La segunda característica que a grandes rasgos comparten todos los países de la región, pues es la disponibilidad, para su gracia o para su desgracia, depende de la perspectiva, de recursos naturales, sobre todo energéticos, que son vitales para mantener la rueda económica de las principales potencias occidentales en movimiento. Pienso en los fosfatos, en el caso de Argelia, pienso en el gas y el petróleo, por supuesto, etc. De manera que los países occidentales tradicionalmente han tenido mucho interés en mantener una relación estrecha con toda la región para obtener un trato preferente en el acceso a los recursos naturales que esta región ofrece. Y eso ha hecho que el devenir político interno de cada uno de estos países aislados y de todos ellos como región se vea comprometido también por los intereses occidentales. Y el tercer elemento que todos ellos reúnen, o el tercer rasgo en común, es una extrema polarización social en lo económico, que parece un poco contradicción en los términos, pero no lo es. Es decir,
existe una división muy fuerte entre una mayoría de población pobre que tiene dificultades para sobrevivir en su día a día y una pequeña élite, normalmente vinculada al gobierno y normalmente vinculada a las multinacionales y empresas que operan en la región, que controla la inmensa mayoría de los recursos. Es decir, como se deduce de lo que acabo de decir, de explicar, no existe una clase media. Y el ascensor social es prácticamente inexistente. Por tanto, todas estas condiciones que estoy describiendo, como decía hace unos minutos, convierten a la región en un escenario en el que se va generando poco a poco un caldo de cultivo idóneo para que la efervescencia social estalle. Porque además la población, la inmensa mayoría de población pobre, con el tiempo va desarrollando una serie de mecanismos para hacer valer sus derechos, máxime en un mundo globalizado en el que es fácil conocer el modo de vida y el estatus de sociedades occidentales y establecer la comparativa con la sociedad propia y hacerse la pregunta ¿por qué nosotros vivimos así? ¿Cuál es la causa de que nosotros vivamos así? Así se explica, en parte, pues, el estallido de los fenómenos que se engloban bajo la denominación de la primavera árabe, que como todos sabemos reciben este nombre porque la condensación de mayor cantidad de movimientos de rebelión social se concentra en la primavera del año 2011, aunque en realidad esos fenómenos históricos se inician en noviembre-diciembre del año 2010, en concreto en Túnez, y van a llegar hasta bien avanzado el año 2011 y en algunos casos, como el tristemente conocido de Siria, pues los efectos de la rebelión y posterior guerra civil todavía no se han extinguido, ¿no? Una efervescencia social y una primavera árabe que provocaron la sorpresa internacional en su momento, porque existía y todavía existe una parte, un sector de la academia experta en la región que no concebía la posibilidad de que se diese un fenómeno de estas características en el mundo árabe, en el mundo árabo-islámico. ¿Por qué? Pues según este sector académico, porque estamos hablando de sociedades en las que el monopolio del uso de la violencia corresponde al Estado, en los que la población civil no tiene acceso a medios para ejercer su lucha, la lucha por sus derechos. Por eso, buena parte de los observadores internacionales se sorprendieron porque la primavera árabe rompía ese paradigma interpretativo y demostraba que el pueblo sí que tenía recursos para contestar la dominación tradicional de las élites. Un caldo de cultivo que provoca un estallido en 2011 que ha dado lugar a un escenario inestable posteriormente y en la mayor parte de los casos, por no decir en la totalidad de los casos, unas rebeliones que han provocado pequeñas transformaciones, pero que en otros escenarios han conllevado una vuelta atrás o la instauración de una inestabilidad y de un clima bélico que amenazan con prolongarse sine die. Una vez que tenemos este contexto inicial, quiero proporcionar las tres claves esenciales del marco teórico del texto que en su momento escribí para el libro al que fui invitado, ¿no? Por un lado, ¿cuál es el marco teórico interpretativo desde la perspectiva de la teoría de las relaciones internacionales que asumo? ¿Cuál es la perspectiva geopolítica que asumo? Y luego la necesidad de conocer el contexto histórico previo que nos conduce a esta situación. En lo tocante a la teoría de las relaciones internacionales, voy a ser muy claro, son dos patas esenciales las que vertebran mi discurso, que son la teoría de la dependencia, por un lado, y por otro lado, la teoría poscolonial. En el caso de la teoría de la dependencia, bebiendo de los postulados de Raúl Previsto, de André Gunder Frank, entre otros, aunque aplicándolo a otros contextos geográficos, yo creo que el Oriente Medio y el Magreb responden especialmente bien al patrón interpretativo según el cual los países del centro, es decir, los países ricos, establecen unas fuertes relaciones de dependencia sobre los países
de la periferia, es decir, los países pobres. Estos países de la periferia normalmente son antiguas posesiones coloniales que consiguen la independencia política, pero no consiguen la independencia económica. ¿Por qué? Pues porque cuando poseen recursos naturales preciados en Occidente, el Occidente se reserva el acceso privilegiado a esos recursos y fomenta la explotación casi monotemática de esos recursos, de manera que el país en cuestión depende en todo lo demás del exterior. Y Occidente se reserva el derecho a proveer a ese país de todo aquello que necesita, porque mientras más dependiente es el país, mayor es la influencia y mayor es la capacidad de poder que tiene el mundo occidental. De ahí que las relaciones de dependencia se perpetúen en el tiempo. No puede haber poder e influencia en los países ricos si no tienen a alguien que depende de ellos. Eso quiere decir que los países ricos jamás van a favorecer la independencia económica total y la emancipación de los países pobres, porque si eso sucede, ellos pierden su posición preeminente. Y lo que es más, los países ricos vigilan el devenir político interno de los países sobre los cuales ejercen su control económico para garantizar que el régimen político existente nunca ponga en solfa los intereses occidentales. Y llegado el caso, si los intereses occidentales se ponen en solfa, se interviene para cambiar el rumbo del gobierno. Eso es lo tocante a la teoría de la dependencia. En lo tocante a la teoría postcolonial, perdón, considero que la interpretación que se hace de la historia y del comportamiento de las sociedades de esta región y de otras regiones que corresponden a antiguos dominios coloniales es una interpretación excesivamente paternalista y occidentalizante, que tiende a ver a estos territorios y a sus gentes desde una perspectiva de superioridad, aplicando patrones interpretativos occidentales sobre estas sociedades. Y considero que lo que es preciso es poner en valor su propia naturaleza y aquellos rasgos que hacen a estas sociedades distintas para empoderarlas y que sean ellas las que tomen ¿cómo decir? Las que tomen el timón de la interpretación de su propia historia y también de la iniciativa de diseñar la hoja de ruta y de decidir hacia dónde quieren ir en el futuro sin esa tutela occidental que siempre ha pesado sobre ellas. Todo esto está estrechamente vinculado con la perspectiva geopolítica que adopto, que es la geopolítica crítica, es decir, la lectura de la historia, la evolución, las prioridades, las preferencias y las urgencias de esta región desde la óptica de la gente de esta región, no desde nuestra óptica. Y, por último, en lo que concierne al contexto histórico previo, pues me parece interesante a la hora de entender cómo hemos llegado hasta este punto en el Oriente Medio y el Magreb, me parece importante remontarnos como mínimo al siglo XIX. El siglo XIX es un siglo interesante porque es el siglo del imperialismo colonial por excelencia, ¿no? Europeo en África y en Asia, esencialmente. Ellos se explican en buena medida por una combinación de fenómenos. Quizá el principal sea la revolución industrial. La revolución industrial que tiene su epicentro en Gran Bretaña y que irradia al resto del mundo occidental, traspasando el Atlántico y llegando a Norteamérica también. Es un fenómeno muy interesante porque la revolución industrial aumenta la capacidad productiva del mundo occidental, pero también genera problemas de diversa índole. Primer problema, como consecuencia de la revolución industrial, la industria crece, la industria produce, la demanda internacional crece y la industria tiene que producir al ritmo de la demanda y para eso necesita materia prima y fuente de energía. Y no toda la materia prima y fuente de energía está en Europa o en el mundo occidental, hay que buscarla en otros sitios. Y la mejor manera para explotar esos recursos que están en otros sitios es, de hecho, controlar esos otros escenarios. Así se explica la expansión francesa y británica, también belga, italiana, en África, en Asia, a la búsqueda de zonas de expansión y de
recursos y materias primas que permitan que la industria occidental siga rodando. El segundo problema tiene que ver con el mismo fenómeno de la industrialización. La industrialización hace que las ciudades crezcan, las ciudades se convierten en polos de atracción, la gente marcha del campo a la ciudad y la industrialización coincide con una serie de avances en la ciencia y en la medicina que posibilitan que no las condiciones de vida, pero sí la esperanza de vida de la población mejore. La gente vive más. Quizá no mejor, bueno, de hecho no mejor, el proletariado industrial, el gran proletariado industrial no vive mejor, pero vive más. Y eso supone un problema porque no todos los que van a las ciudades industriales encuentran ubicación en las ciudades industriales y surge el lumpenproletariat. Es decir, surgen esas masas de desheredados que no encuentran ubicación en las ciudades y que son un problema para las autoridades porque acaban convirtiéndose en foco de conflictividad. ¿Cuál es la mejor forma de acabar con ese problema? Puesto que hay excedente de gente y no todo el mundo encuentra su lugar en la metrópoli, las colonias son un destino para esa población que sobra en Europa y sobra, entre comillas, en Norteamérica. Y luego el tercer índole de problemas que viene a resolver el imperialismo colonial tiene que ver también con la producción. Si las industrias producen más porque la demanda crece, no todo lo que se produce se puede vender en el mercado europeo ni en el mercado norteamericano. Hay que buscar otros mercados. La industria deja de crecer y la burguesía industrial deja de enriquecer. Entonces, esos son los factores esenciales que ayudan a explicar el imperialismo colonial. Un imperialismo colonial que crece de manera exponencial, aunque se inicia antes, a mediados del siglo XIX, porque recordemos que, por ejemplo, la colonización británica de la India es de mediados del siglo XIX, como la colonización francesa de Marruecos, Argelia, etc. Pero vive un proceso de aceleración impresionante a partir de 1870 en el contexto del desarrollo de los nacionalismos, ¿no? Después de la Primavera de los Pueblos de 1848, se van configurando las identidades nacionales y se consolidan las identidades nacionales, y esas identidades nacionales se expresan bien mediante la reafirmación del poder y de la influencia de la nación propia frente a las demás, y ese poder y esa influencia se reflejan ¿cómo? Conquistando a los demás. Y la expansión exterior es una manera de expresar esa violencia, ¿no? En términos freudianos, y ese poder frente a los demás. Las dos naciones, aquí retomando a Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, las dos naciones que no tienen la posibilidad de expandirse hacia el exterior y que van a buscar expandirse hacia el interior, originando futuros focos de conflicto que acabarán deviniendo en la Primera Guerra Mundial, son Alemania y Rusia, donde surgen los panmovimientos, el pangermanismo para unir a todos los pueblos germanos bajo un mismo Estado y el paneslavismo para unir a todos los pueblos eslavos rusos bajo el mismo Estado, bajo la misma autoridad. De esta manera, pues, se configuran los imperios coloniales de Francia y de Gran Bretaña esencialmente en África y en Asia. Y yo en el capítulo que escribí para este volumen que ustedes están editando, intento analizar algunos modelos que se pueden considerar como paradigmas, valga la redundancia, de la medida en que estos territorios que luego consiguen la independencia van a seguir padeciendo las consecuencias de esa herencia colonial. Y los paradigmas que analizo son Argelia, en el caso francés, Siria, también en el caso francés, y Irak, en el caso de Gran Bretaña. Argelia consigue la independencia después de una ardua guerra de desgaste contra la administración colonial francesa, una guerra que se prolonga durante prácticamente una década y que concluye en el año 1962. Siria e Irak son interesantes a la hora de analizarlos de manera conjunta porque su evolución está estrechamente relacionada entre sí
y a su vez estrechamente conectada con la rivalidad franco-británica en el Próximo Oriente para hacerse con el control de aquel territorio tras el hundimiento del Imperio Turco Otomano. De hecho, existe un ensayo que yo leí hace poco y que he utilizado en clase de geopolítica cuando trabajaba en la Universidad Europea y hice que mis alumnos se lo leyesen, un ensayo de James Barr que se titula A Line in the Sand, una línea en la arena, y que habla de cómo la frontera entre Siria e Irak, que es una frontera totalmente artificial, se delimita gracias a las negociaciones entre los diplomáticos británicos y los diplomáticos franceses, que acordaron que la mejor forma de establecer el límite entre los dos países para que ambas naciones se quedasen con un territorio, con un ámbito de influencia de peso similar en el Próximo Oriente, era trazar una línea en la arena sobre el mapa, haciendo una división prácticamente al 50%. Todo ello en un contexto en el que acababa de producirse la resolución de la ONU de 1947 reconociendo la partición de Palestina en dos, el Estado judío de Israel y el Estado árabe de Palestina, que a su vez originó no solo el nacimiento del Estado de Israel, sino el conflicto palestino que todavía hoy sigue en vigor. Bueno, pues este es el contexto histórico que creo que nos ayuda a entender la situación. Estos territorios son territorios que revisten un gran interés estratégico para las potencias occidentales y han seguido estando controladas y mediatizadas económicamente por las potencias occidentales hasta la actualidad. Sobre todo porque, enlazando con la línea de investigación que sigo de historia industrial e historia de la evolución de la industria gasística, el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría hace que en la mentalidad de los estados que se han enfrentado durante la Segunda Guerra Mundial y que van a estar confrontándose durante la Guerra Fría, los dos bloques, arraigue muy fuertemente una idea. En medio de una Guerra Fría, de una conflagración bélica no abierta, entre comillas, hay otros frentes en los que se desarrolla el enfrentamiento, el conflicto. Y uno de esos frentes es la independencia energética. Después de la Segunda Guerra Mundial, la capacidad productiva de las principales superpotencias ha crecido de manera exponencial. Asistimos a los años del nacimiento del estado del bienestar, que se asienta sobre una mayor demanda de suministro energético por parte de una población que va a vivir en mejores condiciones que la generación de sus padres y de sus abuelos. Y la fortaleza de una nación no solamente reside en las alianzas internacionales que tiene, sino también en la capacidad de autoabastecerse o contar con canales de abastecimiento inmediatos y rápidos y cercanos de energía. De lo contrario, si depende del exterior, la nación es vulnerable. Y precisamente por eso y por la existencia de recursos naturales esenciales para las necesidades occidentales en el Oriente Medio y en el Magreb, estos territorios van a ser objeto de una atención tan estrecha por parte de las potencias del oeste. Para ir concluyendo, porque me gustaría terminar como en 10 minutos aproximadamente y dar lugar al diálogo, lo que estoy haciendo, como les decía, es un poco ir soltando ideas para que luego pueda haber un debate. Quiero volver a insistir en una idea que presentaba al principio, que es cómo la primavera árabe del año 2011 a todos nos hizo creer que era posible un escenario diferente para todos estos países, pero cómo ese futuro diferente y ese futuro de esperanza se frustró en buena medida por el peso del legado histórico postcolonial. Para entender la primavera árabe, puesto que decía previamente que
un sector de la academia se sorprendió cuando estalló el movimiento, considerando que en los países árabes no se concebía algo similar por la falta de cultura de la asociación y de la resistencia y por el monopolio excesivo del uso de la violencia por parte del Estado, en términos weberianos. Pues para entender, como decía, la primavera árabe y cómo se produce, hay que tener en cuenta condicionantes tanto internos como externos. Entre los condicionantes internos hay que empezar en descartando esta creencia tradicional a la que aludía justo ahora sobre la incapacidad para la movilización social por parte de estas sociedades. Estas sociedades demostraron que eran capaces de movilizarse y de organizarse. Algo que es especialmente relevante porque habla de una conciencia de explotación y de pisoteo de los derechos fundamentales por parte de unos regímenes políticos que poco a poco van perdiendo su legitimidad. Sobre todo porque, como digo, a raíz del proceso de globalización y gracias también a la labor de las redes sociales y de la multimedia, existe la posibilidad de conectar con lugares alejados del mundo y con sociedades que están en nuestras antípodas. Es fácil comparar el modo de vida propio con el modo de vida de otras sociedades y tomar conciencia sobre la injusticia que se padece. Y al mismo tiempo que se toma conciencia sobre la injusticia que se padece, se da el paso de organizarse y de actuar para poner fin a esa injusticia. Entonces, en países como Egipto, como Túnez, la propia Siria, quizás Siria sea un poco una excepción, pero en esta región en general, desde comienzos del siglo XXI, los sectores más desfavorecidos de la población van organizando movimientos asociativos para intentar ganar fuerza a la hora de reivindicar sus derechos. Y esto sucede al mismo tiempo que los gobiernos pierden fuerza, porque pierden legitimidad. Buena parte de la justificación de la presencia de estos gobiernos en el poder, sea gobiernos dictatoriales, sea monarquías autoritarias, o sea, democracias oligárquicas, y perdón por la contradicción, por el oxímoron, se pierde legitimidad porque las justificaciones tradicionales del poder de estos gobiernos pierden fuerza. La supuesta defensa de estos gobiernos frente al imperialismo occidental, como sucede en el caso de regímenes que nacen supuestamente con una inspiración socialista, como Nasser en Egipto y quienes le suceden, Gaddafi en el caso de Libia, o Saddam Hussein y el Ba'ath en el caso de Irak, ese mensaje de resistencia al imperialismo occidental se acaba demostrando fallido y falso, porque al final son regímenes que sirven igualmente a los intereses económicos occidentales. Y además, poco a poco, el gobierno también pierde ese monopolio del uso de la violencia porque algunos sectores de las Fuerzas Armadas van abandonando al gobierno. Paradigmático fue, por ejemplo, el caso de Egipto. Cuando estalla la primavera árabe en Egipto, el ejército, que había estado a la cabeza de la represión con Mubarak, de pronto decide dejar de disparar contra la población y se convierte en una de las primeras fuerzas de oposición a Mubarak. Y luego también hay condicionantes externos que ayudan a entender todo lo que sucede en la primavera árabe. El principal condicionante externo, uno de los principales, es la tibieza de las potencias occidentales. En este momento, los principales países con intereses económicos en el entorno no se atreven a intervenir. Y no se atreven a intervenir porque si intervienen en defensa de sus derechos económicos, de sus ambiciones económicas, están manifestando claramente que la democracia no les importa, pese a ellos mismos ser democracias, sino que lo que les importa es salvaguardar su interés y su negocio. Y si intervienen a favor de las movilizaciones populares,
se están arrojando piedras contra su propio tejado. Entonces, esta tibieza occidental hace que en estos escenarios los bandos en liza sean los que tienen que resolver el conflicto enfrentándose entre sí. Y la falta de modulación y de moderación desde el exterior favorece que estos movimientos no se paren, sino que sigan avanzando en diferentes direcciones. Pongo aquí como ejemplos de esperanzas frustradas el Túnez post-Ben Ali, porque cuando estalla la revolución tunecina contra el régimen de Ben Ali, parece claro que la victoria contra el tirano es definitiva y que el régimen de Ben Ali es insostenible e indefendible. Sin embargo, la evolución posterior del país no ha llevado en una dirección mucho mejor a la que... Y también pongo como ejemplo Siria, que creo que es el paradigma, con mayúsculas, el y paradigma, de cómo un movimiento social supuestamente democratizador y liberalizador en un país que es una encrucijada de caminos y punto de encuentro de muchos intereses económicos enfrentados entre sí, origina una guerra civil en la que ninguno de los actores internacionales en liza se atreve a intervenir de manera clara para decantar la guerra a su favor por miedo a una conflagración global mayor, y eso provoca que vayan surgiendo diferentes actores en ese escenario bélico que acaba atomizándose, acaba radicalizándose y parece no tener visos de pacificarse. Así pues, y ya para concluir, ¿cuáles son los rasgos comunes que yo encuentro a todos estos fenómenos? Pues la existencia de una esperanza inicial de cambio que se frustra muy pronto y que deviene en regímenes tremendamente inestables y en ocasiones en conflictos civiles que parecen perpetuarse sin solución de continuidad. ¿Cuál puede ser la solución? Bueno, pues en este y en otros foros de debate similares estamos para discutir y para poder lanzar ideas y aportar al debate. Así que a partir de este momento yo concluyo la intervención y quedo abierto a cualquier pregunta o intervención que pueda haber por parte de los asistentes. Muchas gracias. Okay, muchas gracias, doctor. Vamos a comenzar con las preguntas. Ha sido muy explicativo y esto viene a complementar con las conferencias anteriores y nos quedan más claros algunos puntos. Hay varias preguntas ya, entonces Juan se las hará saber. Algunos creo que quieren participar alzando la mano. Adelante. Muchas gracias por su ponencia, doctor. Bueno, la primera pregunta es, buen día, doctor Jesús. Sabemos de la importancia de la región de Medio y Magreb. ¿Por qué sigue persistente la islamofobia en Europa? ¿Se ha vuelto un tema de estigma social? Sí. Voy a utilizar un símil futbolístico, ¿vale? Yo que he sido aficionado del fútbol hasta que ya el fútbol moderno me ha hecho dejar de ser aficionado. ¿Por qué existe racismo en la sociedad occidental cuando muchos clubes de fútbol tienen jugadores racializados a los que los supporters apoyan y van a ver todos los fines de semana? ¿Por qué en el mundo occidental sigue persistente la islamofobia cuando nos estamos beneficiando de los recursos de aquellos territorios que además explota y trabaja población musulmana? ¿Por qué? No tanto un estigma social. Miren, yo creo que aquí hay un problema, y es que estamos en un momento social actual de cambio largo, ¿no? Siguiendo a Brodel, en el que estamos viviendo el final de un paradigma interpretativo de la realidad que hunde sus raíces probablemente en el siglo XIX y que se está extinguiendo. Y esa extinción no está exenta de resistencias. Hay grupos que periódicamente van a intentar resistirse a su muerte inevitable, porque el ritmo de los tiempos va por otro lado. La islamofobia ha sido frecuente
sobre todo en todo el mundo occidental, por una cuestión eminentemente histórica y religiosa. El Islam siempre se ha visto como el enemigo exterior que representa la amenaza permanente. En la sociedad globalizada en la que vivimos, sobre todo en las generaciones jóvenes, la religión cada vez tiene menos peso como elemento definidor de identidades. Todos asumimos que la identidad que se está configurando es una identidad híbrida. Sin embargo, las élites siguen replicando el discurso tradicional de prevención frente al Islam desde una perspectiva de ese paternalismo de que ellos representan lo salvaje y, por tanto, como representan lo salvaje, tenemos el derecho a beneficiarnos de lo que tienen y además tenemos la obligación de enseñarles cuál es la civilización. No es tanto islamofobia, diría yo, que existe, por supuesto, y que es tragiquísima, sino una pervivencia de la mentalidad orientalista, que hace que les veamos con displicencia porque nos consideramos mejores. Y como nos consideramos mejores, tenemos ese derecho atávico a beneficiarnos de sus recursos y a enseñarles cómo se tienen que comportar y a decirles que su manera de actuar y sus códigos culturales no son correctos porque los correctos son los nosotros, que nosotros sí respetamos. No sé si han visto, y perdonen la digresión, ¿vale? Pero en la última semana se ha producido un asesinato en una ciudad en el sur de España, en Algeciras, muy cerca de donde yo vivo, de Málaga, a cargo de un individuo, de un chico musulmán. Existe todavía una investigación en pie, ¿no?, para discernir si se había radicalizado o si simplemente era un trastornado, ¿no? Este hombre asesina a un sacerdote y asesina, no sé si a uno o dos sacerdotes, y hiere a otras personas. La derecha española se ha apresurado a lanzar un mensaje. Los católicos no matamos a nadie por razones de religión desde hace muchos siglos. Me gustaría a mí preguntarme cuáles son las motivaciones que hay detrás de la guerra de Irak, por ejemplo, ¿no? O cuál es el sentimiento que se desarrolla contra los pueblos del Oriente Medio en el contexto estadounidense después de los atentados de las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que somos demasiado condescendientes. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta es, buen día, doctor. Muy clara su exposición respecto a la importancia del gas y el petróleo. En el caso del Emirato Árabe, le ha apostado al turismo. ¿Ellos han entendido que necesitaban hacer esos cambios para mantenerse a futuro? Ellos han entendido que precisamente por la evolución en las mentalidades que se está produciendo, es difícil que una parte de la sociedad occidental duerma con la conciencia tranquila, abasteciéndose de los recursos y teniendo su país trato preferente con países cuyo régimen es claramente violador de los derechos humanos fundamentales, salvo que ese país dé muestras de que está intentando parecer un país amable al resto de Occidente. ¿Por qué? Porque si el país hace unos gestos mínimos de apertura para que los occidentales vengan y disfruten de nuestro paisaje, los locales no. Los locales que se queden donde están. A mí el orden interno que no me lo disturben, pero los de fuera que vengan y disfruten y vean lo bien que lo pueden pasar aquí. Eso hará que parte de la opinión pública occidental se conciencie de que en el fondo no están tan mal, de que en el fondo esos regímenes no son tan tiránicos y de que es un argumento que se oye constantemente. Viven en una dictadura, pero la gente que va por la calle se la ve feliz, ¿no? Por eso, porque son suficientemente inteligentes las élites dirigentes de esos países para darse cuenta de que esa reconversión o ese conato de reconversión es necesario para que en Occidente se tenga la sensación de que están haciendo algo por democratizarse, aunque estén lejísimos de democratizarse,
y así no nos supone tanto problema ético hacer tratos con ellos. Pero en el fondo es un tremendo ejercicio de hipocresía. Esos árboles no deben impedirnos ver el bosque. El bosque es que la naturaleza de los regímenes no cambia ni va a cambiar. Que si a nosotros nos vale para calmar nuestra conciencia, pues nos vale para calmar nuestra conciencia, pero la gente de esos países va a seguir pasándolo mal. La siguiente pregunta es, buen día, doctor Antonio, muy interesante su participación. Con la primavera árabe en Túnez, ha sido muy importante. Desde México se percibió como la caída de los gobiernos totalitarios. El tiempo nos ha demostrado que cree que exista otra primavera árabe que pueda dar mayor estabilidad a la región y con ello mayores libertades. En este momento, sinceramente, no. Es cierto que la primavera árabe se vivió con muchísima esperanza. Yo cuando ocurre la primavera árabe en 2011, yo estaba acabando los estudios de doctorado y recuerdo comentarlo con otros compañeros que estábamos haciendo la tesis en el momento y decir, parece ser que sí, parece que ahora sí, parece que ahora sí. Además coincidió aquel movimiento con el movimiento 15M en España y era como ahora parece ser que sí. En el contexto internacional actual, en el que a raíz de la invasión rusa de Ucrania, da la sensación de que el menor elemento desestabilizador añadido nos lleva irremediablemente a una escalada del conflicto, no creo que nadie, y cuando digo nadie me refiero a los organismos transnacionales, tolerase que la población de estos países volviese a movilizarse en defensa de sus derechos, porque es muy fácil, a raíz del estallido de una movilización social en el entorno del Oriente Medio y el Magreb, pisar el callo de Estados Unidos o de Rusia. Y eso puede provocar una escalada del conflicto sin precedentes y eso es algo que a día de hoy todavía es un peaje que no se quiere pagar. Entonces, ahora mismo, sinceramente, creo que no existe esa posibilidad en el horizonte cercano. De acuerdo. Vamos a ir con una de las preguntas del chat. Dice, buenos días, mi pregunta es, ¿cuál considera que es la postura que más conviene a España en el tema de Sahara Occidental? Ha ido directa, yo no tengo ningún problema en decir cuál es mi posición. Para mí el giro en la política internacional de España el año pasado, en el marzo del año pasado, respecto al Sáhara Occidental, es un error de cálculo. Hay que reconocer el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. La posición a favor de Marruecos solamente se explica como una jugada, como un cálculo del gobierno español para, a través de Marruecos, contentar a Estados Unidos, socio de Marruecos, y de este modo garantizar el aprovisionamiento de gas, puesto que Argelia se va a manifestar molesta por este giro en la política internacional española, garantizar el aprovisionamiento de gas licuado desde Estados Unidos. No tiene otra explicación y para mí es un error de bulto, no solamente en el fondo, sino también en la forma, porque es una decisión que se ejecuta justo antes de un fin de semana, justo antes de un festivo en España, de manera que se intentó que pasase totalmente desapercibida, pero todas esas maniobras para intentar soslayar el giro estratégico no son más que un reconocimiento tácito de que se sabe que se está haciendo mal, se sabe que se está cometiendo un error que probablemente tenga consecuencias. Las está teniendo en el ámbito diplomático, como hemos visto en esta semana, ¿no?, con la visita del presidente del gobierno español a Marruecos y la no comparecencia del rey marroquí, y a mayores probablemente las haya en el futuro con respecto a Argelia, con respecto a las relaciones con Argelia.
Ok. Bueno, nuestro compañero Carrera Rodríguez Brandon pregunta, buenos días, doctor Antonio. De la mano de esta idea occidental de considerarse el espejo presente y futuro del mundo, Webdo Voice menciona que se ha generado el efecto de la doble conciencia criolla negra. ¿Podemos encontrar esta doble conciencia en la región en esa etapa postcolonial? ¿O por el contrario encontramos una verdadera autoconciencia que se define sin necesidad de voltear a ver al otro lado al otro mundo, a Europa? Es que la respuesta es compleja porque no tiene una sola vertiente. Los movimientos de descolonización son movimientos que se nutren fundamentalmente de dos móviles, de dos corrientes ideológicas. O la reafirmación de lo propio frente a la dominación colonial extranjera que trae instituciones y valores que no tienen nada que ver con lo que nosotros hemos representado tradicionalmente, o la conquista de la independencia para imitar los valores occidentales. La experiencia de estudio e de investigación a mí me dice que esta última corriente, la de independizarnos para implementar un sistema que imite a los sistemas occidentales, es la que emprenden las élites. ¿Por qué? Porque esas mismas élites que intentan imitar el modelo occidental e implementarlo en el territorio propio, son las élites con las que luego Occidente va a mantener una relación preferente y se van a mantener en el poder gracias a que van a representar y van a encarnar un tipo de gobierno y un horizonte de valores similar al de Occidente, y Occidente se siente muy cómodo tratando con aquellos que son iguales. Pero en la masa de la población no defiende esos valores, no defiende esas ideas. La prueba de ello es que cuando surgen movimientos fundamentalistas alcanzan un seguimiento bastante notable, porque al final están tocando un elemento muy sensible de esta población que en el fondo siente que jamás ha sido dueña de su propio destino y que ya es hora de reivindicar lo propio frente a lo extranjero, que lo extranjero lo único que trae es perdición y corrupción. Y no le falta razón, por otro lado. De acuerdo. La siguiente pregunta es, buen día, doctor Antonio. Qué reflexiva su explicación respecto a esa tutela occidental. Sería importante ver cómo los países de Medio Oriente y Magreb siguen ese camino. ¿Cree que pueda suceder esa no dependencia de los países occidentales y ser más de cooperación? Ya lo dije de manera más o menos implícita, no y explícita en mi presentación. Occidente no quiere que la dependencia acabe. No quiere. ¿Por qué? Pues porque si la dependencia acaba, los países ricos dejan de ser poderosos. El poder se fundamenta no solo en cuántos recursos tengo y en cuántos recursos controlo y en cuánto territorio tengo, sino también en cuánta gente depende de mí. Entonces, yo no creo mejor dicho, no creo que esa emancipación se pueda producir de una manera no traumática. Y no me refiero necesariamente a una ruptura bélica, a una ruptura violenta. Digo no traumática. Es decir, del mismo modo que en su momento, en la década de los 40, finales de la década de 1940, Gran Bretaña perdió la India y fue un trauma, aparte de una ruina para las arcas británicas, del mismo modo que Francia perdió Argelia y perdió los ingresos de Argelia y tuvo que vivir un proceso de reconversión nacional sin precedentes, yo creo que hay otra cuestión que me parece evidente, que es que el modelo occidental de desarrollo se está agotando. Se está agotando. Entonces, en un momento determinado en el que el modelo occidental esté en su punto más débil, se producirá la ruptura del cordón umbilical y
Y eso probablemente provoque un colapso todavía mayor en Occidente. Pero es que es necesario porque el poder, la influencia y el control no se pueden ejercer sine die. El problema es que nosotros tenemos una perspectiva muy corta, temporal, porque nos estamos refiriendo a un fenómeno como el imperialismo colonial que se remonta al siglo XIX, es decir, tiene 2 siglos que en tiempo histórico es nada. Pero otros imperialismos previos en la historia no han sido perpetuos. No existe el imperio romano en la actualidad. No existe el imperio napoleónico en la actualidad. Los imperios se expanden y se contraen, aparecen y desaparecen, y nuevas realidades geopolíticas se generan. Y eso es imposible sin una ruptura traumática, y acabará llegando. Lo que pasa es que no va a ser en el corto tiempo, será en el medio y en el largo tiempo. Yo no sé si yo lo llegaré a ver, pero probablemente las generaciones que vienen detrás de mí lo vean. De acuerdo. La siguiente pregunta es, doctor Jesús, muy interesante. Usted nos habla de esa dependencia de los países árabes con los países occidentales. En América Latina pasa algo similar, analizando con Estados Unidos. ¿Existirá en algún momento de la historia en que se pueda respetar la soberanía e independencia de nuestros países? ¿Podría ser más de cooperación y no de intervención? Eso es lo que a mí me encantaría. Eso es lo que a mí me encantaría. Volvemos a lo mismo. O sea, es que creo que tengo por aquí, o no sé si, sí, es que me gustaría leerles un fragmento, una cita de un libro que me empecé a leer ayer, ¿no? Y al principio del primer capítulo incluye una cita, les digo primero la cita y luego les digo a quién corresponde, ¿no? We don't go around sticking our nose into democracies and trying to tell people what to do, ¿no? Nosotros no vamos por ahí metiendo nuestras narices en las demás democracias y diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Esto es una frase de Colin Powell. Bueno, esto es mentira, ¿vale? Estados Unidos, desde las independencias de América Latina, Estados Unidos y Gran Bretaña en menor medida, ha hecho todo lo posible por capitalizar la independencia de América Latina en beneficio propio y construye en buena medida su dominación sobre la base de esa sujeción económica de América Latina. Yo sí que creo que en este caso el cambio de paradigma está más cerca. ¿Por qué? Porque del mismo modo que les he dicho antes, que estamos en un proceso global de cambio de paradigma que va a llevar generaciones, dentro de ese proceso global de cambio de paradigma va a haber pequeños episodios previos de transformación. Y uno de los episodios previos de transformación a los que estamos asistiendo es el final del imperialismo norteamericano. Si uno observa la evolución de los presidentes de Estados Unidos desde los 70s, desde Nixon hasta la actualidad, y hace el ejercicio, retomando el paralelismo que hacía antes, de compararlo con los últimos emperadores romanos de Occidente, se da cuenta de que hay poca diferencia entre un Trump y un Heliogábalo. O sea, son líderes que en realidad ya no lideran nada. Líderes cuyo discurso ideológico y cuya preparación y formación para ejercer la función de la que están investidos es totalmente inexistente, y solamente se mantienen al frente del país, y el país solamente mantiene su dinámica geopolítica por inercia, por simple inercia. Y además sucede algo, y es que en estos procesos de decadencia, cada vez más las potencias que están perdiendo su preponderancia reaccionan a la desesperada para intentar conservarla. Y eso da lugar a intervenciones en la política interna de los países de América del Sur y de América Central que son fácilmente condenables
porque demuestran bien a las claras hasta qué punto se está dispuesto por parte de Estados Unidos a ejercer la violencia con tal de defender su posición. Pero esos son ya los últimos coletazos de la gran potencia. Y yo sí que creo que eso es algo que está más cerca. Quizá haya un paso previo indispensable, que es el camino hacia la confluencia y hacia la integración de Sudamérica. Bueno, de Sudamérica, de América Latina. Si América Latina da un paso decidido hacia la confluencia política y confluencia económica, y se constituye como una entidad unida que comparte los mismos intereses, tendrá mayor capacidad de hacer fuerza frente al imperialismo del norte y será capaz de establecer por lo menos unos vínculos de cooperación en términos de igualdad, por lo menos. De acuerdo. Bueno, ya para culminar esta sesión de preguntas, nuestro compañero Alexis Ramírez González comenta: buenos días, una de las cuestiones que tengo con este tema de la primavera árabe es acerca de que desde que sucedió este evento en la inmigración musulmana y norafricana hacia Europa ha incrementado mucho. A su vez, esto se parece mucho a lo que escribió Renaud Camus en Le Grand Replacement, perdón. Y la cuestión en específico es que puede existir la estabilidad en Medio Oriente como antes de la del 2010. Eso es lo que... ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la última parte, por favor? Bueno, eso creo que fue un comentario y dice, la cuestión en específico es que puede existir la estabilidad en Medio Oriente como antes de la década del 2010. No. Los acontecimientos que se vivieron desde 2011 en adelante no tienen marcha atrás. Lo que surgirá será un escenario, del mismo modo que he dicho antes, que no es factible que estalle otra movilización social porque provocaría una escalada mayor en el contexto de guerra en el que estamos. Lo dije porque creo que existe una conexión muy directa entre lo que sucede en Oriente Medio y lo que está sucediendo en otros escenarios del mundo, significativamente en Europa del Este. Yo sí que creo que el final y la resolución de la guerra de Ucrania traerá consigo la resolución de otros conflictos y de otras anormalidades territoriales que se han ido configurando en la última década y media y que han conducido al escenario en el que nos encontramos actualmente. Y eso implicará una reconfiguración del espacio geopolítico del Oriente Medio. El Oriente Medio no volverá a ser lo que era antes de las movilizaciones porque es que ya estaba mal. El Oriente Medio y el Magreb ya estaban mal antes de las movilizaciones. También camina hacia transformarse en un espacio diferente en el que los equilibrios entre territorios sean también diferentes y las relaciones entre países sean diferentes. Pero no sé si lo que vendrá será mejor o peor, sinceramente, no lo sé. Es que yo como historiador estudio lo que ha pasado, lo que va a pasar, ahí no llego. Entendemos. Bien, pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy, muy interesante esta plática. Gracias a y ustedes. pues esperamos volverlo a tener por estos espacios de la Benemérita Universidad y le haremos llegar su constancia de participación y seguimos en el tema del libro. Bueno, tengan bonita Muchas gracias. tarde. Cuídense Okay. mucho. Hasta Chao, luego, chao. doctor. Gracias. Regresamos en 1 hora.